Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa de Radio Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Mi nombre es Elsie García y los invitamos a que se queden durante este tiempo con nosotros. Hola, mi nombre es Octavio Fast y bueno, pues agradecidos con Dios de poder estar con ustedes en este día, en este programa, compartiéndoles un poquito un mensaje que les daremos ahorita el nombre del tema, pero queremos invitarlos a que compartan este programa ahorita mientras estamos iniciando. Denle ahí share, denle compartir en sus redes sociales. Nos pueden sintonizar en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, ya sea que nos esté viendo ahorita en estos momentos o bien usted puede ver este programa más adelante, lo puede compartir, inclusive si va en el auto, si está haciendo ejercicio, puede poner el audio en Spotify o en podcast. Vaya, hay muchas maneras de poder hacerlo y compartir este mensaje, pero damos gracias a Dios de que estamos aquí en este día con mi esposa, Elsie, y un servidor pudiendo compartir estos mensajes. Queremos recordarles también que tenemos entre semana diferentes devocionales. ¿Me los puedes decir? Son todos los días de 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y por las noches es lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Así es. Y el pastor, bueno, nos está pues compartiendo devocionales y diferentes temas durante la semana. También los martes están los nidos que se reúnen a través de en línea. Y bueno, por supuesto que están los sábados a las 9:30 que se estrena este programa a través de nuestras redes sociales, pero también, por supuesto, nuestro culto de predicación los domingos a las 11 de la mañana. Les invitamos a que nos sintonicen en nuestro culto de predicación en línea, en Facebook, en YouTube. También que compartan estos cultos, la palabra de Dios, en esta serie que tenemos de Backstage que nuestro pastor nos está compartiendo, ¿no? Donde dice la serie del sermón es donde Dios solamente ve, ¿no? Por eso le llama Backstage, porque solamente Dios ve ahí nuestro corazón, ¿no? Entonces, los invitamos a que sintonicen los diferentes contenidos y programas de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Como decíamos, estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, y nos pueden encontrar como Iglesia Bautista Príncipe de Paz Monterrey o IBPPMTY, y ahí van a poder encontrar todos nuestros contenidos. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con el tema? Estamos ya empezando este mes de julio, y no hace mucho, pues pasó el Día del Padre, ¿no? Y bueno, amor, tú normalmente, ¿cómo celebran el Día del Padre en tu casa? Bueno, obviamente ahorita ya como familia, pues lo celebramos juntos. Normalmente nos vamos a comer. Antes, en tu casa, ¿qué recuerdas de esos días del Padre, no? ¿Cómo lo celebraban? Pues bueno, siempre también veníamos a la iglesia y siempre se tenía como un festejo y pues todos participábamos de él, ya sea festejar por decir a la mamá o al papá. Y bueno, pues mis recuerdos desde que tengo uso de razón pues veníamos a la iglesia y por las tardes se hacía el festejo del padre o la madre, dependiendo, ¿verdad? Y pues sí, se tenía un compañerismo muy padre y se tenían juegos y se les daba a veces de que premios a los papás o a la mamá. Y pues bueno, eso así lo celebrábamos. Muchos años fue de esa manera. Antes de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Teníamos esas reuniones que se extrañan ya, esos festejos, pero bueno, esperamos en Dios que pronto lo podamos retomar. Por supuesto que el año pasado y este año quizá fue un poco diferente, más en un círculo más cerrado, nada más la familia, ¿no? Pero bueno, confiamos en que Dios pues irá pues quitando esta pandemia que creo que nos ha dejado mucho aprendizaje, como ya hemos compartido en otros programas. Pero bueno, el tema de hoy es precisamente eso, ¿no? Es cómo normalmente cuando uno es padre o madre por primera vez, cuando se es padre por primera vez, hay una frase que siempre dicen, ¿no? De que, no, es que nadie te enseña cómo ser padre o madre, ¿no? Nadie te explica cómo. Es como la frase típica que escuchamos mucho de que pues nadie te da un manual o nadie te dice qué hacer en ciertas circunstancias.
o de que no hay un manual o una instrucción específica que hacer cuando pues, el niño se la pasa llorando, ejemplo. Un ejemplo muy reciente Sí. nuestro. Sí, es verdad, está estas típicas frases de, no, pues es que nadie te dice cómo, y no hay un manual, y no hay una universidad, y todo esto y todo el otro. Y bueno, se dice eso normalmente. Y bueno, tú y yo, pues venimos pues, quiero decir background, pero en español, venimos de un trasfondo diferente, ¿no? En mi caso, pues yo crecí en un hogar donde no había la figura paterna, ¿no? No había un padre en casa, sino, bueno, mi mamá fungía ese rol de padre también, siendo madre y padre al mismo tiempo. Y yo crecí, pues, buscando de alguna manera esa figura paterna y en mis familiares o en amistades o en mis grupos sociales, trataba de construir esa figura paterna como para darme un modelo de lo que debiera ser un padre y que a mí me sirviera en un futuro, ¿no? En tu caso fue diferente. Por supuesto, tú creciste claro. Inclusive en un seno cristiano, ¿no? Sí, bueno, pues, o sea, mis dos mi mamá y tanto mi papá, pues siempre también, o sea, son creyentes y pues siempre hemos venido a la iglesia o crecido en conocimiento de Dios o que se tiene pues el contacto o esa influencia cristiana, ¿verdad? O de Dios, ¿verdad? De temor a Dios. Claro. Entonces siempre has tenido tú presente la figura o el rol de un padre, ¿no? Uh-huh. Tanto un padre terrenal como un padre, pues, espiritual, ¿no? Un padre, Dios Padre, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, lo que queremos compartirles hoy es, tanto sea de un trasfondo o de otro, como en mi caso, en un hogar donde no había esa figura paterna, o bien, como en el caso de mi esposa Elsie, en donde sí había esa figura paterna, inclusive se estaba bien cimentada la figura también de Dios Padre, ese Padre espiritual. Cualquiera que sea esa situación, la realidad es que sí tenemos una guía de cómo poder ser padre, y la guía perfecta la encontramos en la palabra de Dios, por supuesto. Y en esta hora o en este tiempo vamos a compartir algunos atributos que vienen en la palabra de Dios acerca de Dios Padre. Estos atributos que nos sirven como guía para poder, pues, tener ese rol, esa figura o ese modelo a seguir de cómo debemos de ser padre para nuestros hijos, ya sea un padre, madre o padre-madre a la vez, como, bueno, sabemos que existen, hay situaciones en las que es así, ¿no? Pero primero quisiéramos también aclarar algo. Dios es Padre de todo, ¿no? Dios es el creador del cielo, la tierra, el universo, de todo el ser vivo que hay en esta tierra. Dios fue el creador y es el Padre de toda la creación, ¿no? Eso debemos de tenerlo en claro. En la palabra de Dios, pues en el libro de Génesis, aquí Dios nos explica cómo fue el que hizo toda la creación. Y bueno, entonces Dios es el Padre de la creación. Ese es como un punto número uno, ¿no? Pero también Dios es Padre para los que somos hijos adoptados por Él, ¿no? Quisieras leer los versículos en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15, y en Juan capítulo 8, versículo 42. Sí, el primero es Romanos 8, 14 y 15, y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El siguiente. Y el siguiente es Juan 8:42. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Así es. Aquí estos dos versículos nos hablan acerca de esa naturaleza de Dios como Dios Padre, ¿no? Primero, en Romanos, aquí nos explica este versículo que todos los que hemos sido guiados por el Espíritu a seguir a Jesús, a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, entonces dice la palabra que somos adoptados
como sus hijos, como hijos del Dios Padre, ¿no? Pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, ¿no? Y dice, y les permite clamar Abba Padre, que, Abba Padre, esto significa, es un clamor, ¿no? Es decir, papito, padre, padre mío, ¿no? Pero aquí es algo que debemos tener claro, ¿no? Aún y cuando en casa pueda faltar una figura paternal, terrenal, por así decirlo, carnal, seguimos siendo hijos de Dios, ¿no? Y nuestro Padre Celestial es el modelo a seguir y Él no nos va a desamparar, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar siempre eso, que tenemos un Dios que es también Padre, que somos sus hijos, hemos sido adoptados, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos ser adoptados como sus hijos, ¿no? Sí, y podemos tomar ese ejemplo en nuestras vidas. Como dices, a lo mejor no hay un padre físico o que uno lo pueda ver o palpar, pero pues tenemos el ejemplo que Dios nos da. Así es. Y después el segundo versículo en Juan 8:42, decía Jesús, él estaba ahí con los discípulos y había una pues, multitud reunida, y decía, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Es decir, aquí Jesús confirma que fue enviado por Dios y que si somos hijos de Dios, de Jehová, entonces debemos de ser seguidores de Jesús también, ¿no? Porque finalmente tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, como el que fue quien murió por nuestros pecados, para poder ser llamados hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios Padre. Entonces, habiendo establecido eso, pasamos ahora a esta siguiente parte de esta reflexión o este mensaje, que es, vamos a ver algunos atributos de este Dios Padre, ¿no? Que, le repito, es como una guía práctica de cómo podemos ser padres para nuestros hijos, ¿no? Como lo es Dios para con nosotros. Entonces, ¿cuál es el primero? El primero que hemos listado aquí es amoroso y dador. Y los versículos que estaremos aquí mencionando es 1 Juan 3:1 y Juan 3:16. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos, y el mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Sí, y Juan 3:16, pues lo sabemos, sí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, a su único hijo, hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no muera, más tenga vida eterna. Entonces, aquí encontramos a un Padre que es amoroso y a un Padre que es dador. Y Juan 3:16 como que lo engloba todo, porque dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Hablamos de cómo Dios es creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo. Entonces, este versículo de Juan 3:16, ahí podemos encontrar estos dos atributos de Dios. Dios amoroso y Dios dador, proveedor, en este caso el proveedor de vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, estos son los primeros dos atributos que podemos... hay muchísimos, y solamente recopilamos estos para compartirlos en este día, pero podemos decir que Dios Padre es un Dios Padre amoroso y dador de vida, dador que nos da, nos provee de todo, y lo más importante, nos provee de esa salvación y vida eterna, ¿no? Y bueno, repetimos, 1 Juan capítulo 3 versículo 1 y Juan 3:16 encontramos estos atributos de Dios. Así es. Después tenemos el siguiente atributo, que es bondadoso, y voy a leer en Efesios capítulo 2 los versículos del 6 al 9, y dice la palabra de Dios: y en unión con Jesucristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿no? Entonces, aquí encontramos que la palabra de Dios lo describe como un Dios bondadoso, porque dice, por gracia hemos sido salvados mediante la fe, y esto es un regalo de Dios, dice, no por obras, sino por hechura de Dios, creados ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, Dios es bondadoso con nosotros porque nos da la vida eterna, porque por gracia hemos recibido este regalo, ¿sí? Y la figura central de todo es Jesús, ¿no? Entonces, de tal manera que Dios es un Dios bondadoso, ¿no? Y conforme vayamos pues viendo esos atributos, pensemos también cómo nosotros pues actuamos con nuestros hijos, ¿no? Y quizá al final podemos hacer una reflexión de decir, bueno, de todas estas, pues en cuál a lo mejor necesito trabajar o cuál me falta, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar en eso, ¿no? Pero vemos en la palabra de Dios, en este versículo, estos versículos que tenemos también a un Dios Padre que es bondadoso, ¿no? Sí, la siguiente es compasivo y nos basamos en esta cualidad en Salmos 103:8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y pues a veces nosotros aquí en esta cualidad, o bueno, por lo menos yo ahorita en la pandemia, con las niñas, pues es más como que a veces tenemos la mechita muy corta con ellas y pues a veces se nos olvida todo, incluso aunque de todo lo que hemos vivido, o sea, todos, ¿verdad? En este encierro. Y hay que a veces, y se nos olvida a veces también ser también un poco más compasivos con ellas y también más lentos en la ira, y pues saber que también son niños, ¿verdad? Pero finalmente a lo que quiero llegar con eso es de que Dios nos tiene demasiada paciencia a todos y a veces fallamos y fallamos en lo mismo, varias veces, y Dios siempre nos perdona, ¿verdad? Y pues creo que también como que esa cualidad a veces se nos olvida, sí. O nos falla, sobre todo con los hijos, y nos olvidamos que también nosotros fallamos y Dios siempre nos perdona. Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, a este atributo de compasivo podemos ponerle un paréntesis o agregarle también eso que decías tú, no ser paciente. Sin duda que Dios es paciente con nosotros y es compasivo en ese sentido, que es lento para la ira, aun y cuando constantemente pues le somos infiel, le fallamos. Dios es grande en amor, dice aquí este versículo, es clemente, es compasivo. Y lo que decías, yo creo que bueno, pues seguimos hablando del tema pandemia porque pues no, todavía estamos saliendo de esta pandemia. Quizá ya no estamos tan encerrados como antes, pero creo que el tema de la paciencia en muchas familias pues fue algo muy difícil, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a todos estar vivir tanto tiempo, 24 todo el horas tiempo juntos, todo el tiempo. Y bueno, pues si tienen una casa muy grande, pues qué bendición, porque así podían esparcirse un poquito, pero los que vivimos en una casa más pequeña, a veces inclusive ocupabas tu espacio, ¿no? Y ayer me pasó, curiosamente, no te platiqué, pero ayer Elsie, nuestra hija de casi 5 años, me pisó 2 veces en el mismo lugar, en el mismo pie, porque no se fijaba por dónde caminaba, se bajaba de su cama. Estábamos jugando yo con las niñas, y se bajaba de su cama y justo caía en mi pie y cayó 2 o 3 veces y yo le decía, mi amor, fíjate, por favor, por dónde caminas. Y yo, tranquilo, sé paciente, porque, pues sí, o sea, a veces, perdemos un poquito la calma, ¿no? Pero creo que nuevamente es importante resaltar y recordar que Dios es muy paciente con nosotros y muy compasivo, así que cuando nos cueste trabajo hay que pensar lo que Dios nos ha perdonado. Bueno, vamos a llegar a eso, no me quiero adelantar, pero lo que Dios, cuán paciente es Dios con nosotros, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos que Dios es amoroso, es dador, es bondadoso, es compasivo, pero también por supuesto que Dios es fiel.
Y voy a leer en Lamentaciones capítulo 3, los versículos 22 al 23. Dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y por supuesto, estos atributos como que vienen de la mano, ¿no? Unos con otros. Y en los versículos que leemos encontramos estos otros atributos, como acabamos de decir ahorita, que Dios es compasivo. Aquí dice este versículo, que el gran amor del Señor o de Dios nunca se acaba y su compasión jamás se agota también. O sea, aparte de que Dios es una fuente inagotable de amor, una fuente inagotable de vida, también su compasión es inagotable. Y eso, ahora sí que nadie lo tiene más que Dios y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero dice también que cada mañana se renuevan sus bondades o sus misericordias. Cada mañana recibimos nuevas misericordias de Dios. Cada mañana recibimos nuevas bendiciones de Dios, aun y cuando no las merezcamos, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, sin duda que tenemos un Dios Padre que es fiel, ¿no? También otra de las cualidades que vemos en la Biblia es que Dios es misericordioso. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:45. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Sí, pues más de lo mismo, ¿no? Dios misericordioso, Dios compasivo, por su gran amor, dice, dio la vida de Cristo para que Él muriera por nuestros pecados, ¿no? Perdón, es Efesios 2, 4 y 5, no 45, perdón. Sí, perdón, 2, 4 y 5. Y pues vaya, yo creo que este versículo o cada que se habla de la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, es algo que yo al menos trato siempre de recordar cuando pasamos por un momento difícil, ¿no? A veces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué a mí? O ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a veces nos creemos que no somos merecedores de nada malo que pasa en nuestra vida. Pero después nos ponemos a pensar, oye, a ver, pero si Jesús murió por mis pecados, murió en una cruz, o sea, fue crucificado, fue abatido, cargó la cruz y cómo, o sea, ni siquiera lo merecía, pues. Entonces, de ese tamaño es la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, si de algo le sirve, yo trato en momentos difíciles de recordar lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz, para poder entender que lo que yo estoy pasando no es ni remotamente cercano a lo que Cristo pasó por mí, y no es nada comparado con lo que Dios, las bendiciones que Dios y el regalo de Dios que me ha dado, ¿no? Que es la vida eterna. Muy bien, entonces nos quedamos en misericordioso. También encontramos que Dios Padre es, por supuesto, perdonador. Y dice, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel, nuevamente encontramos fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces tenemos un Dios que es perdonador, que como decías tú ahorita, ¿no? Nos equivocamos una y otra vez y no nada más nos equivocamos una y otra vez. Lo peor de todo es que es lo mismo en lo que nos equivocamos. Sí, o sea, lo hacemos una y otra vez y hay veces que, pues, o sea, yo siento que a veces dice, ay Dios, o bueno, no sé, que Dios nos dice, ay, pues otra vez, pero, Sí. pero Él, o sea, lo hace y lo hace de borrón y cuenta nueva, o sea, no se acuerda. Y lo noto, o sea, esta cualidad también me gusta mucho de mi niña, la mayor, porque ella es, o sea, se enoja sin un minuto, pero al otro minuto ya se le olvidó eso, ese enojo, ese malestar, y hace su borrón y cuenta nueva al instante. Y a veces como me gusta eso de ella y y es algo que también como que en general a veces debemos de aprender
o de fijarnos en esas cualidades, porque a veces yo digo, pues a veces yo no soy así y ella lo trae pues así, no sé, de su forma de ser, ¿verdad? Y ojalá que nunca se le quite eso a ella, porque o sea, se puede enojar por algo, nos enojamos por algo, y ella al otro segundo ya le cambió su cara, ya se le olvidó, básicamente, y sigue haciendo su vida como si nada. Y pues sí es una cualidad que debemos de aprender y ponerla en práctica, porque nos quitaría de muchos problemas, yo creo. Sí, porque a veces pensamos que perdonar es difícil. No es que sea difícil, lo hacemos difícil porque en medio está nuestro orgullo, y muchas otras actitudes o cosas, o inclusive cosas que cargamos que ni siquiera tienen nada que ver con la ofensa o con la persona, que a lo mejor nos podemos enojar, pero que las traemos de otras cosas, y ahí es cuando pensamos que es difícil perdonar. Pero lo que bien decías de Elsie, de nuestra hija Elsie, sí, o sea, ella perdona fácilmente porque, pues, yo creo que así debe ser, ¿no? Su corazón es puro, y no tiene ahorita quizá alguna vicios, orgullos que pueda estar cargando. Y pues también así es Dios, ¿no? Dios tiene, su corazón es el más puro de todos, y pues Él nos perdona, y olvida, y perdona, y es borrón y cuenta nueva, ¿no? Nosotros a veces decimos que perdonamos, pero realmente ahí lo traemos, y a la primera, ¡zas!, sale, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que leí perdonador. Bueno, si quieres yo leo el siguiente. Dios es cuidadoso y protector. Mateo capítulo 6, versículos 26 al 27 dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Decíamos que Dios es el Padre de la creación, y este versículo nos pone en perspectiva muchas cosas. Él, pues, también cuida de las aves y cuida de toda su creación. O sea, nunca les falta nada, o sea, por cuánto más valemos nosotros como personas. Y pues se nos olvida, no que se nos olvide, pero a veces nos afanamos o nos buscamos en nuestros problemas, y se nos olvida que pues Dios siempre provee todo, y sí, más de lo que necesitamos. Bueno, hoy tuve una plática con Elsie, y me preguntaba: papá, ¿por qué llueve? Y yo, caray, y le digo, pues amor, pues Dios nos manda la lluvia porque necesitamos agua. ¿Y para qué? Y yo, ok. Le digo, bueno, pues ocupamos el agua porque los animalitos la ocupan, las plantas, nosotros ocupamos agua para vivir. ¿Y por qué las plantas crecen? ¿Y por qué las plantas ocupan agua? Y yo, ay, caray, estaba volviendo más complicado esta plática. Y le digo, bueno, pues es que las plantas nos dan el aire que respiramos. Si no estuvieran los árboles y las plantas, no pudiéramos respirar. Le digo, y yo mismo me di cuenta, oye, pues Dios nos provee todo eso. Nos provee el agua, nos provee el aire que respiramos. Y finalmente me decía, preguntando ¿por qué? Le digo, mira, pues porque pues Dios es así, o sea, Dios nos lo manda, Dios nos lo da. Y es curioso, Dios cuida de nosotros en todos los aspectos, y nos da y nos protege. Desde bueno, hemos pasado en estos días pues sequía, ¿no? Y estábamos en todas las noticias y canales, que el agua, que las presas. Bendito Dios que nos ha mandado lluvia en estos días, ¿no? Y bueno, espero que ustedes no hayan tenido complicaciones, dificultades con el tiempo, con el agua, pero la verdad es que también es una bendición recibir esta lluvia, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a recopilar un poco. Tenemos un Dios Padre que es amoroso, dador, bondadoso, compasivo, es fiel, es misericordioso, perdonador, cuidadoso, protector. ¿Y cuál es el último de esta? El último es justo. Salmos 145, 17. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Así es.
Bueno, pues Dios es un Dios de justicia, eso nos queda claro, y debemos descansar en su justicia, porque a veces alguien puede obrar mal o nos pueden hacer algo y queremos tomar venganza por nuestra propia mano, pero como algunos dicen, pero hay un Dios y es verdad, o sea, Dios es un Dios justo y todo lo hace Él caer. Él lleva su justicia en toda situación, ¿no? Y en sus tiempos también, claro. ¿verdad? A veces queremos que sea en el momento que nosotros queremos, pero finalmente, pues, Él sabe, ¿verdad? Sí, entonces, pues, estos son estos atributos de Dios Padre, y ahora yo les invitamos a que tomáramos estos atributos e hiciéramos como un checklist, como una lista. A ver, yo soy amoroso y dador con mis hijos, pues... Y con mi esposa. Ajá, y con mi esposa, o en mi familia, claro, así es. No nada más con mis hijos, por supuesto, con mi familia. Y ponerle ahí, pues una palomita o media palomita, o a lo mejor del 1 al 5, ahí le pone un 3 o un 5. Somos bondadosos, en nuestra familia. Somos compasivos, somos fiel, somos misericordioso, perdonador, cuidadoso y protector. Somos justos, a veces somos injustos también, con nuestro cónyuge o nuestros hijos, y bueno, eso es otro tema que también otros atributos que debemos de tener como padres, ¿no? No sé, amor, si quieras agregar algo más. No, pues, digo, pues... ¿O con qué te quedas esta reflexión? 8 cualidades que podemos tener, y así como dices, como reflexionar y, oye, ¿cuál me falta? Porque a veces como que no nos fijamos, nos fijamos en qué no nos da la otra persona, pero no nos fijamos qué no damos nosotros. Exacto. Entonces, pues primero fijarnos qué no damos nosotros y como que tratar de irlos cumpliendo, o ver en cuál nos falta, y pues poder trabajar en ellos y aplicarlos en nuestras familias. Amén, así es. Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo en este día. Damos gracias a Dios nuevamente por poderles compartir este mensaje. Esperemos que haya sido de bendición para su vida. Y bueno, queremos recordarles que este programa lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast. Lo pueden compartir muy fácilmente. También, como les decía, tenemos también devocionales entre semana, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la noche. Y este programa a las 9:30 los sábados, y los domingos a las 11 de la mañana. El día de mañana los esperamos a las 11 de la mañana en punto. Iniciamos nuestro culto de predicación en línea, y les invitamos a que se conecten desde inclusive antes. Nosotros lanzamos la transmisión unos minutos antes para darle oportunidad a la gente a que lo sintonicen y lo compartan. Entonces, no falta de que hay el internet, o que no se carga, o que X o Y, pues bueno. O que si el desayuno, sí. Hay que, es un culto, ¿no? Finalmente, entonces les invitamos a que se conecten el día de mañana a las 11 de la mañana en esta serie de predicación Backstage que nuestro pastor Víctor Martínez nos está compartiendo. Y bueno, pues nuevamente agradecemos su tiempo, el que nos haya escuchado y visto en este día, y pues Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.